bendiga, hermanos. Vamos a estudiar un ratito la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Vamos a buscar en la Biblia Éxodo capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Ahí está en pantalla, ¿verdad? El tema que vamos a hablar en esta mañana son los 10 mandamientos, hermanos. ¿Verdad? Pregunta, ¿quién se sabe de memoria los 10 mandamientos? Ya deberíamos de saberlo, hermano. Cuando estaba en la iglesia tradicional, pues es una de las cosas básicas que nos enseñan, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, de hecho, aquí están cada versículo, ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? El primer mandamiento, hermanos, ¿qué dice ahí? Hermano, el primer mandamiento es: no te harás dioses ¿qué? Ajenos. El segundo: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni abajo, ¿en dónde? En la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí, hermanos? Dice también el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y el número 6 es: no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no darás falso testimonio ni mentirás. Y el número 10, hermanos, no codiciarás. No debemos de codiciar los bienes ajenos. ¿Verdad? Si se fijan, hermano, estos 10 mandamientos, ¿verdad?, tienen dos enfoques, ¿verdad? Los primeros 4 tratan de la relación entre Dios y el hombre. ¿Sí, hermano Ulises? Los primeros 4, ahí va, para que captemos lo que estamos estudiando aquí en Éxodo 20, del 1 en adelante. Los primeros 4 hablan de la relación que debe haber entre Dios y ¿quién? Y nosotros, ¿verdad? Porque si se fijan, dice que, o sea, en otras palabras, lo que está diciendo Dios, al único que debemos de adorar es al Dios ¿qué? Al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Por eso dice: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Y luego dice también: no te vas a hacer imagen, ¿verdad?, de lo que hay aquí en el cielo ni en la tierra. Y luego también: no tomarás el nombre de tu Dios ¿en qué? En vano. O sea, que con las cosas de Dios no debemos de andar ¿qué? Jugando, ¿verdad? Debemos de guardar respeto. Y luego dice el otro mandamiento: acuérdate del día de reposo, ¿verdad? O sea, Dios ha establecido un día en el cual Él quiere que vengamos y le vengamos a dar ¿qué? Gracias. ¿Se fijan? Entonces, los primeros 4 mandamientos, ¿verdad?, hablan de la relación que hay entre el hombre y Dios. ¿Sí, hermano Ulises? Pero el día de reposo es sábado. Sí, pero acuérdate que aquí le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a los judíos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando les dio... Acuérdate, ¿a quién le dio los 10 mandamientos? A Moisés, ¿verdad? Y Moisés se los entregó al pueblo, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en la era cristiana, ¿verdad? Pero para allá vamos, hermano, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, porque hoy no es sábado, ¿verdad que sí? ¿Hoy qué es? Es domingo, es primer día de la semana, ¿verdad? Y que es en el cual nosotros los cristianos venimos a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Pero bueno, les decía que los primeros 4 hablan de la relación entre Dios y el hombre. Y el resto, que son los otros 6 mandamientos, hablan de la relación que debe haber entre el hombre y ¿qué? Y entre cada uno de nosotros, ¿verdad? De que habla de respetarnos, habla de que no debemos de codiciar, ¿verdad? Si el hermano Juan tiene una camioneta del año, pues no debo yo de codiciársela, ¿verdad? Porque después va a entrar el pecado en mi vida y le voy a desear algo incorrecto, ¿verdad que sí? Se la voy a querer robar, ¿verdad? Entonces habla todos
los últimos 6 mandamientos, habla de la relación entre el hombre y el hombre, para que nos tengamos respeto, ¿verdad? Y para que, bueno, pues esa es la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, bueno, ¿qué pasaría, hermanos, si todo el ser humano obedeciera estos mandamientos? ¿Qué clase de mundo sería este? Vea, bueno, pues sin lugar a dudas viviríamos en un mundo mejor. Miren, para empezar, a Dios se le pondría en primer ¿qué? Vea, en primer lugar. Miren, a la gente la hemos invitado aquí, les hemos hecho la invitación, ¿verdad? Que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero miren, aquí, o sea, ¿verdad que no ha habido respuesta, hermanos? ¿Verdad? Porque acuérdense que el pecado está allá afuera, ¿verdad? El diablo también está haciendo su parte, ¿verdad? Pero si nosotros entendiéramos los 10 mandamientos, a Dios lo pondríamos en primer lugar. Miren, no habría otras cosas de las que no habría en este mundo, no habría hijos descarriados, ¿verdad? Los hijos siempre honrarían a sus padres. Entonces, los que se dedican a divorciar se quedarían sin trabajo, ¿verdad? Hasta ahora vamos por las calles y hasta te ponen un letrerote, divorcio por 3,000 pesos, ¿verdad? Fíjense pero si la gente obedeciera los 10 mandamientos, no habría ¿qué, hermanos? ¿Verdad? No habría problemas de adulterio. Las guerras dejarían de existir. Miren, muchos no tendrían que estar pagando pensiones. ¿Verdad? ¿Por qué se pagan las pensiones? ¿Verdad? Me separo de mi esposa, me peleo, pero al final de cuentas, como yo es el que cometí el error, pues yo tengo que pagar la pensión. ¿Verdad que sí? Tengo que pagarle el dinero a ella para que sostenga a mis hijos. ¿Verdad? Todo eso pasa, hermanos, cuando no respetamos la ley de Dios. ¿Sí? Ya no habría amantes de lo ajeno, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente no existe un mundo así de bueno, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esta es la clase de vida que Dios consideraba para cada uno de nosotros, ¿verdad? Al dejarnos en este mundo. Ahora, hermanos, ¿saben qué, hermanos? Miren, ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios de establecer los 10 mandamientos? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, ya dijimos ahorita uno, ¿verdad que sí? Para que nuestra vida fuera mejor, ¿verdad? Pero también Dios quería renovar al hombre caído del pecado, hermanos, a través de su ley. ¿Verdad? Acuérdense qué es lo que sucedió allá en Génesis. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios. ¿Verdad? ¿Qué le había dicho Dios de este árbol? ¿Qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿verdad? Y conocemos la historia, vino la serpiente, engañó a Adán y a Eva, comieron del fruto prohibido y cayeron en transgresión. Entonces, Dios, a través desde el principio, ha hecho un plan para renovar al ser humano, ¿verdad? De hecho, dice Pablo que esta ley, hermanos, o sea, ¿cuál ley? Esta, la ley mosaica, ¿sí? La ley mosaica dice que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Es una palabra no es muy común, ¿verdad? Ayo, ¿qué significa, hermano Juan? Hermano, ayo, ¿verdad? Si vamos en el diccionario, ¿verdad? Significa un tutor. Es alguien encargado para llevarnos de la mano, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en los que se encargan de cuidar a los niños, ¿verdad? Sabemos de que muchos que van a las maquiladoras tienen que ir a trabajar. ¿Qué es lo que hacen? Llevan a sus niños, ¿con quiénes? A la guardería, ¿verdad? Los que se encargan de cuidar a los niños. ¿Verdad? Hágase cuenta que esa que se encarga de cuidar a los niños viene siendo como la ley mosaica, ¿verdad? Pero ya aquel encargado de cuidar al niño
Ya una vez que llega el tutor, que llega el papá, se lo entrega el de la guardería, se lo entrega al papá, y hasta ahí se quedó su ¿qué? Su responsabilidad. O sea, ya cuando estás, ya llega el papá y se encarga de su hijo, pues ya no es necesario del ayo, ¿sí? Ya no es necesario del tutor, ¿sí? Y eso es lo que ha sido la ley mosaica. Nos ha llevado ¿a dónde, hermano? A Cristo. Entonces, aparte de estas lecciones que acabamos de mencionar, les voy a mencionar otras 3 más, hermanos. ¿Verdad? Con estas vamos a tener un panorama completo acerca de los 10 mandamientos. Miren, lo primero que les voy a mencionar es que acerca de estos 10 mandamientos es que el pacto establecido por Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue un acuerdo entre dos ¿qué? Entre 2 personas. Vean, la Biblia, aquí está, miren, la Biblia aquí está. La Biblia está dividida en ¿cuántos testamentos? En 2, ¿verdad? Aquí está el Antiguo termina en el libro de Malaquías, ¿verdad que sí? ¿Y el Nuevo dónde comienza? En el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, la Biblia está dividida en 2 testamentos, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios habló al pueblo de Israel. Bueno, se le conoce de varios nombres, ¿verdad que sí? ¿Cómo también se le conoce, aparte de Israel? ¿Cómo también se les llama? Bueno, ese era durante el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Era el otro, son los hebreos, ¿verdad? A Israel también se les llaman los hebreos o los judíos. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, el pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue con ellos, ¿verdad? Dios hizo un acuerdo, hermanos, ¿verdad? Con el pueblo de Israel cuando le dio los 10 mandamientos. Ahora, miren, un pacto, ¿qué conlleva? Miren, conlleva condiciones, responsabilidades y beneficios. ¿Verdad? Es como el matrimonio, ¿sí? Cuando yo me casé con mi esposa, ¿verdad? No nomás nos casamos así porque sí, ¿verdad que sí? A ver qué salían, sino que sabíamos de que al momento de unir nuestras vidas iba a haber ¿qué? Responsabilidades. ¿Verdad? La responsabilidad del varón, ¿cuál es? Hermano Juan. ¿Verdad? La responsabilidad del varón es llevar el sustento a la casa. ¿Verdad? Que no falte el alimento, que no falte el vestido y que haya un techo. Y el enfoque de la mujer, ¿cuál es? Hermana Pilar. Pues tener preparados alimentos, tener pues, hogar limpio y cuidar de nuestros hijos. Así es, ¿verdad? Aunque bueno, sabemos de que hoy en día es complicado, ¿verdad? Porque pues al hombre no le alcanza el dinero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la mujer pues también ha tenido que ir a trabajar para que alcance el dinero, ¿verdad? Pero bueno, eso es la voluntad de Dios, esa es la responsabilidad que tenemos en el matrimonio, ¿verdad? Bueno, también eso es lo que sucedió con el pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. Miren, busca Éxodo 19, Sarai, del 5 al 6. Miren, aquí es donde Dios hizo pacto. Vamos a ver con quién hizo pacto, con el pueblo de Israel. Éxodo 19, 5 al 6. Miren, dice, ahora pues, fíjense, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. Dice, ahora pues, si dieres oído, ¿qué? A mi voz, y guardares mi, ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál pacto? El que Dios estableció a través de los 10 mandamientos. Dice, vosotros, o sea, está poniendo una condición, ¿verdad? Porque la palabra sí, ¿verdad? Esa palabra sí quiere decir, o sea, si tú haces o si tú cumples lo que yo te estoy diciendo, yo te voy a ¿qué? A bendecir, ¿verdad?
si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, mi pacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para Dios? Bueno, hablando del pueblo de Israel, ellos iban a hacer su especial, ¿qué? Tesoro, ¿verdad? Sobre todos los pueblos, ¿verdad? Porque había muchas naciones, ¿verdad? Para aquel entonces había muchas naciones, pero Dios dice, ¿verdad? Nada más los va a escoger a ellos, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre todos ellos iban a hacer su especial tesoro. Dice, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, iba a haber bendiciones. ¿Cuál es una de las bendiciones? De que Dios, el pueblo iba a hacer su ¿qué? Especial tesoro. Pero ¿cuál era la responsabilidad del pueblo, hermanos? Que ellos tenían que ser gente ¿qué? Tenían que ser gente santa, hermanos. Apartada del pecado, apartada del mal. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que hubo un pacto, ¿verdad? Un pacto que es un acuerdo entre dos partes. Entonces, Dios está diciendo, ustedes serán mi pueblo y cuidaré de ustedes. Ahora, ¿qué dice el versículo 7, Sarai? De ahí mismo, del versículo 7 y 8, miren. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado, ¿verdad? O sea, fíjense es que ¿se acuerdan ustedes que cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que el que tuvo que subir ¿a dónde? Al monte Sinaí fue nada más Moisés, ¿verdad? Y Dios le entregó ¿qué? ¿Verdad? Los 10 mandamientos en tablas de piedra, ¿verdad? Y ahora Dios recibe lo que Dios quiere para que lo haga el pueblo, ¿verdad? Ahora Moisés recibió la información y ahora viene con el pueblo y se las va a transmitir a ellos para que ellos lleven a cabo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice que Moisés llamó ¿a quién? A los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué dice el 8? Miren, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Se fijan? Entonces ahí está el pacto, ¿verdad? El pacto que Dios hace con este pueblo, ¿verdad? Miren, a veces nosotros estamos equivocados porque, hermano, ¿quién es el que debe de poner las condiciones, ¿verdad? Acerca de lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Así es, amén. Dios es el que tiene que poner, ¿verdad? Y no nosotros, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué sucede con nosotros, hermanos? ¿Verdad? A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? No hacemos lo que Dios dice, ¿verdad? Hacemos lo que nos conviene o a lo que nos gusta, ¿verdad? Y eso no es lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahorita esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo aquí la Biblia también aplica a nosotros, hermanos. O sea, nosotros como cristianos hemos hecho pacto con Dios, ¿verdad? Y también debemos de respetar su voluntad. Pero ¿qué es lo que a veces sucede? Que pues hacemos lo que nosotros queremos y no lo que dice Dios. Vea, por ejemplo, hermanos, si se trata de las bendiciones, pues ahí sí queremos, vea, pero si se trata de trabajar en la viña del Señor, pues no tengo ganas, vea, o no me gusta, vea, o estoy cansado. Si se trata de ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio, vea, tenemos que salir a hablarle a la gente de que hay una salvación, de que Dios los ama, ¿verdad que sí, hermano? Ese es el trabajo del cristiano. Pero a veces ¿qué sucede? No tengo ganas. O sea, sí recibimos el pacto de lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta, pues ahí no, ¿verdad que sí?
¿verdad? Y eso también era para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, si queremos ir al cielo, fíjense, sí queremos ir al cielo, pero si se trata de obedecer el evangelio por medio del bautismo, la gente no quiere, ¿verdad? Porque a veces la gente no quiere obedecer. ¿Por qué la gente no quiere hacerse cristiano, hermano Ulises? Porque no quieren dejar nuestra idioma. ¿Verdad? Fíjense, hermano, la gente sí quiere que las bendiciones de Dios, ¿verdad? Dios ofrece vida ¿qué? Eterna. Pero si se trata de que tienes que obedecer al bautismo para el perdón de tus pecados, pero a través de ahí, tú sabes que ya vas a entrar en una responsabilidad, ¿verdad? Muchos no quieren porque después van a tener responsabilidades, ¿verdad? Van a tener que dejar muchas cosas. Entonces, muchos dicen, en mis propósitos no tengo el deseo de asistir a las reuniones, ¿verdad? Sí, pues quiero ir un ratito, ¿verdad? Pero no me quiero comprometer, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Y eso no es hacer el pacto con Dios, hermano. Hasta la gente dice, ya, ¿para qué vas tantos días a la iglesia? No seas fanático, ¿verdad? Pero no es que sea, y aparte no es mucho. ¿Cuántas veces nos reunimos a la semana, hermanos? Nada más el miércoles y el domingo. ¿Se les hace mucho? No, hermanos. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Así es. Entonces, hermanos, fíjense, sí quiero el amor de Dios, pero no me pidas que cambie mi estilo de vida. ¿Verdad? También hay gente que dice así. Ahora, sí, entonces, ahora sí, hermanos, ¿verdad? Como dicen, pues somos convenencieros. Aceptamos la parte buena de lo que Dios dice, pero la responsabilidad no la queremos llevar a cabo. ¿Verdad? ¿Y saben cómo se le llama eso? Mediocridad. ¿Verdad? Mediocre, pues quiere decir que nada más haces las cosas que a medias. ¿Verdad? Dice por ahí algunos hermanos, ¿verdad? Queremos tener un pie en la iglesia y otro pie ¿en dónde? En el mundo, ¿verdad? Entonces a eso se le llama mediocridad. Entonces recordemos, hermano, que ahora somos cristianos y el Señor Jesucristo es dueño de nuestras vidas. Él dijo allá en Apocalipsis 3, ¿dónde están ahí? Apocalipsis 3, 15 al 16. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Vea, porque a veces estamos en esta lucha, ¿sí? Estamos, cada día que nos levantamos, ¿cuál es la guerra que tenemos? Contra el pecado, ¿verdad? Contra los afanes de esta vida, contra los deseos de la carne, ¿verdad? Estamos en esa lucha, y debemos de hacer lo máximo para no quebrantar ese pacto, ¿verdad? Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, dice, yo conozco tus obras. ¿Y a quién le está hablando? Hermano, le está hablando a la iglesia. Ahí en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis habla de las 7 iglesias, las que conocemos las 7 iglesias de Apocalipsis, las que estaban ahí en Asia, y a una de ellas le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío, pues ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Hermano, está hablando, mira, aquí se refiere frío, hermano, frío se refiere a aquel que es recién convertido, ¿sí? Que acaba de obedecer, ha venido a los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tiene como una semana, ¿verdad? O tiene 2 semanas, un mes, ¿verdad? Eso es alguien que es frío, recién convertido, porque no tiene mucho conocimiento, pero sí tiene el amor a Cristo, ¿sí, hermanos? Y el que es caliente se refiere a aquel que está activo,
aquel que está trabajando, aquel que entrega su vida ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero, hermano, ¿y qué es lo que dice? Pues como no eres ni de acá, ni de allá, sino que eres ¿qué? Tibio. ¿Verdad? Y este tibio es de que es como el que, como dicen, ahorita traigo ganas, pero ya mañana no traigo ganas. ¿Verdad? Entonces Dios no es así. Dios, ¿verdad que lo quiere todo, hermanos? ¿Verdad? No quiere una parte. Entonces, es lo que estamos viendo, hermanos, en cuanto, ¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando del pacto. ¿Verdad? Ese pacto, ¿verdad? De hecho, cuando alguien se bautiza, ¿qué le preguntamos, hermanos? ¿Hasta cuándo vas a ser qué? ¿Hasta cuándo se vas a ser fiel? ¿Verdad? Y todos decimos, pues hasta la muerte. ¿Verdad? Pero, hermanos, del dicho al hecho, dicen por ahí, hay mucho qué. Mucho trecho, ¿verdad que sí? Pero bueno, precisamente este es el estudio para que nosotros entendamos de que como cristianos, pues bueno, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, pero también nosotros como cristianos hemos hecho un pacto ¿con quién? Con Dios. Bueno, les dije, hermanos, que lo que estamos viendo es de que, hablando de este tema de los 10 mandamientos, que hermano, el pueblo de Israel hizo un pacto, ¿sí? O sea, hizo un acuerdo. Pero también vamos a ver que este pacto fue establecido. Miren, vamos a ver que este pacto, miren, no fue establecido con nosotros los cristianos, sino fue con el pueblo de Israel. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, ahí en Deuteronomio lo dice. Deuteronomio 4:8. ¿Sí, hermano? Por eso, bueno, de hecho, la Biblia está dividida por eso en dos pactos. ¿Verdad? Porque si estudiamos lo que dice el Antiguo Testamento, ¿de qué habla, hermano Ulises? El hermano Ulises le gusta leer mucho la Biblia. ¿De qué habla, hermano Ulises? De Malaquías para atrás. ¿Verdad? Es más, les dejo de tarea. Hoy en este día se pongan a leer todo el libro de Deuteronomio y vamos a encontrar un montón de mandamientos. La ley mosaica era una ley bien complicada, ¿sí, hermano? Que pues, nada, o sea, de hecho nadie la pudo cumplir, nada más el único que la pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. Pero miren, aquí donde dice la Biblia que está la ley o el pacto del Antiguo Testamento, fue solamente para el pueblo de Israel y no para los cristianos. Bueno, pues aquí lo dice, miren. Deuteronomio 4:8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley? ¿Verdad? ¿Cuál ley? Pues la ley de los 10 mandamientos. Vean, que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, está hablando Dios y le está hablando al pueblo de Israel y les pregunta, miren, ¿qué nación, aparte de ustedes, hay en esta tierra que haya recibido lo que yo les he dado? Pues no hay otra nación. Nada más ellos fueron escogidos para que recibieran esa ley, ¿verdad? Y que ellos fueran el pueblo de Dios. ¿Verdad que los babilonios no eran el pueblo especial de Dios? ¿Verdad que los filisteos no fueron el pueblo especial de Dios? Hermano, nada más el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y es lo que está diciendo aquí. Ahora miren, también ahí mismo en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 4, también ahí lo podemos ver. Que este pacto fue dado ¿a quién? Al pueblo de Israel. De Deuteronomio 5, del 1 al 4, ¿qué dice? Dice, llamó Moisés, ¿a quién? Aquí está, miren, ¿a quién le llamó? A los cristianos. ¿Verdad que no, hermano? Miren, llamó a Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Ese qué dice? Bueno, estamos viendo hasta el 5, ¿verdad? Dice, Jehová nuestro Dios hizo ¿qué? ¿Con quién? Vean, con nosotros, o sea, con el pueblo de Israel. ¿En dónde? En el monte Horeb. Bueno, aquí dice Horeb, ¿verdad? Pero ahí en Horeb estaba el monte donde subió Moisés. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Y se le entregó. Ahí es donde Dios le entregó las tablas del pacto. Dice, ¿dónde está? Aquí. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. O sea, lo que está diciendo es de que no allá con Adán, no allá con Noé, que allá ellos fueron nuestros padres, con ellos no hizo pacto. ¿Con quién hizo pacto? Con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. El número 5. Dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Vean? ¿Sí se vieron, hermanos? Vean, ahí el que está hablando es Moisés, hermanos. Vean, y les dice que Dios hizo pacto. Ellos no quisieron subir allá al monte. El que tuvo que subir, ¿quién fue? Moisés. ¿Verdad? Y por eso dice Moisés, yo estaba entre ustedes y Dios. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Y dice que cuando ya él bajó, les declaró las palabras de la ley. Entonces, ahí está bien claro, hermanos. ¿Verdad? Versículo 6 dice que, bueno, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de qué. Vean, aquí está, miren, hasta es uno de los mandamientos que están allá en los 10 mandamientos, ¿verdad? De lo que dijo Dios. Se vean que está relacionado en lo que estamos diciendo. A nosotros nos sacó Dios de la tierra de Egipto, hermanos, a los cristianos. No, hermanos, ¿verdad que no? No vivimos en ese tiempo, ¿verdad? No estuvimos esclavizados, ahora tenemos libertad, ¿verdad? Vivimos en un país libre, ¿verdad? Y aparte nosotros no somos judíos, ¿verdad que no somos judíos? Hermanos, nosotros somos gentiles. Entonces, en estos textos aprendemos algo. Y es que aunque los 10 mandamientos son leyes muy interesantes, sin embargo, no son para nosotros, hermanos, sino que fueron dadas a una nación, la nación de Israel, a los que hoy conocemos como judíos. No solo dice el Antiguo Testamento, hermano, fíjense, eso no solamente lo dice el Antiguo Testamento, lo que estamos diciendo, sino también en el Nuevo también se dice. Romanos 6:14, ¿saben? Miren, para que vean que también el apóstol Pablo habló de lo que había sucedido allá en aquel entonces. Dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Fíjense, Pablo le está hablando a los cristianos allá en Roma y les dice que el pecado no se va a enseñorear ¿de qué? De nosotros. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, ¿por qué dice, sí? ¿Qué quiere decir eso que está diciendo Pablo, hermano Ulises? La ley mata, porque dice, tú eres culpable y tú debes morir, porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Sí, así es, hermano. O sea, la ley, hermanos, o sea, si Dios dice, no mentirás, y si nosotros mentimos, ¿qué merecemos? ¿Verdad que merecemos el castigo? Hermano, ¿cuál es el castigo del pecado? La muerte. ¿Verdad? Pero hablando de la muerte física, ¿verdad? El lago de fuego que menciona Apocalipsis. ¿Sí, hermano?
Pero miren, ahora nosotros los cristianos estamos bajo la ¿qué? ¿Y la gracia qué dice? ¿Alguien que me lo pueda decir? Digo, o sea, se trata de, para poder interactuar. Ajá, eso es. Miren, nosotros, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos? Hermano, la diferencia está en que los cristianos estamos luchando contra el pecado. ¿Sí, hermano Juan? ¿O sea, qué quiere decir que usted está luchando contra el pecado? Hermano, miren, luchar contra el pecado es de que este cuerpo no debe de andar haciendo ¿qué? Cosas malas. O sea, si la mente me dice, agarra eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues no agarrarlo, ¿verdad que no? Porque si no, ¿qué va a ser? Pecado, ¿verdad? Pero nosotros ahora ya entendemos de que el cristiano debe de luchar contra ¿qué? De que no hablemos palabras deshonestas, ¿verdad que sí? Que no tengamos malos pensamientos. Y el que está allá en el mundo, ¿qué? Pues él le da igual, ¿verdad que sí? Ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero ahora que, hermanos, pero a pesar de que somos cristianos, ¿verdad que no somos perfectos, hermanos? A ver, levante la mano el que no pecó el día de hoy, el que no ha pecado esta semana. Nadie la levanta, pues ni tampoco yo, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿vamos a merecer el castigo eterno? No, hermanos, no lo vamos a merecer. ¿Saben por qué? Porque estamos bajo ¿qué? ¿Verdad? Cristo en la cruz tomó todos nuestros ¿qué? Nuestros pecados, hermano. Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. ¿Sí? O sea, es como una protección. Yo les he dicho que es como una burbuja, hermanos, que nos protege. O sea, por eso estamos en la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Dice allá primera de Juan, ¿verdad? Hijitos, estas cosas les escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Pero dice, si alguno, o sea, de ustedes de los cristianos, hubiere pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Y dice que la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan? Eso es estar bajo ¿qué? La gracia, ¿verdad? En cambio, el que no es cristiano, ¿verdad? Pues no ha recibido esta bendición. ¿Se fijan, hermano? ¿Verdad? Pero el punto que estamos viendo es de que en el Nuevo Testamento también habla de que la ley no es para los cristianos, sino era para ¿quién? Para los judíos. Mira, también hay en Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice, miren, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? ¿A cuál ley hemos muerto? Vea, Pablo le está hablando a los cristianos y dice que hemos muerto ¿a qué? A la ley. ¿Cuál ley? Pues a la ley del antiguo pacto. Miren, mediante el cuerpo ¿de qué? O sea, miren, ahí está, cuando Cristo fue crucificado, ahí se acabó la ley, hermanos. Vea, por eso dice, mediante el cuerpo de Cristo, y luego dice, para que ahora ya seáis ¿de qué? Ahora ya no somos de la ley, ahora somos de otro. ¿De quién somos? Pues aquí lo dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, los cristianos no estamos obligados a la observancia de los 10 mandamientos hoy en día. Sí están en la Biblia, pero no porque estén ahí es un reglamento para que nosotros lo obedecemos. Entonces, hermano, bueno, es que miren, ¿qué es lo que sucede hoy en nuestros días, hermano Ulises, hermano Juan? Que mucha gente
agarra lo del Antiguo Testamento, pero pues nomás lo que le gusta, ¿verdad que sí? Y lo que no le gusta, pues eso no lo agarra. Dicen como, todo no es lícito, mas no todo conviene. Ajá, así es. ¿Verdad? Entonces, ese es el detalle, hermano, ¿verdad? Que muchos hoy en día siguen practicando parte de la ley antigua, pero nada más agarran lo que les gusta o lo que les conviene, ¿verdad? Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, entendamos que, hermanos, no estamos en la era mosaica. ¿Cuántas eras tiene la Biblia? ¿En cuántas eras tiene la historia de la redención? Miren, hay 3 eras. La era patriarcal. La patriarcal, ¿qué quiere decir? Que es de los padres. ¿Cuáles fueron nuestros padres? Bueno, comenzando con Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y luego Noé. ¿Se acuerdan que, hermano, hubo un diluvio? ¿Y quiénes fueron los que se salvaron? Dice que nada más 8. La familia de Noé. Y de ahí de Noé viene toda la descendencia del mundo entero. O sea, Noé es nuestro ¿qué? ¿Verdad? Bueno, está hablando de eso. ¿Verdad? Es la era patriarcal, ¿verdad? Donde no había ley, ¿verdad? Y luego la era mosaica, porque Moisés les dio la ¿qué? La ley. Y luego la era cristiana, que es en la que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si estuviéramos obligados a la observancia de los 10 mandamientos, también estaríamos obligados, fíjense, si estuviéramos obligados a guardar esos 10 mandamientos, también estuviéramos obligados a guardar toda la ley. ¿Sí? Miren, por ejemplo, o sea, porque la ley los 10 mandamientos era la ley básica, hermanos, pero de ahí se desprendía toda la ley mosaica, que también tenía que practicar los judíos. ¿Verdad que sí? ¿Qué practica? O sea, ¿qué es lo que hacen allá en Jerusalén? Allá con los judíos. Rodearon las palabras de Dios con más de 600 leyes. ¿Sí? ¿Verdad que celebran la Pascua? ¿Verdad que los judíos celebran la Pascua? Miren, celebran el día del Pentecostés. Celebran muchas fiestas. ¿Verdad? Pero entonces, miren, si nosotros fuéramos estuviéramos obligados a la observancia de los 10 mandamientos, pues también estuviéramos obligados al resto de las demás leyes. Miren, como sacrificar animales, la purificación de los inmundos, la vestimenta de los sacerdotes. Ahorita yo no estuviera vestido así, casualmente, ¿sí, hermano? Tendría que traer una túnica, como la hacía el pueblo de Israel. Hermano, es que la ley, por eso miren, yo les invito a amigos, vea, que lean de tarea, bueno, a todos, a que lean Deuteronomio en este día, para que se den cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Sí, hermano Ulises? Y los que verdaderamente eran sacerdotes eran los levitas. Sí, exactamente, sí. Pero, o sea, si yo no soy levita, si todavía estuviéramos bajo la ley, bajo esa ley, yo no soy levita, yo no podría ofrecer sacrificios, ¿verdad? Ahorita soy el que estoy dirigiendo este culto, ¿verdad que sí? Pero si estuviéramos allá, yo no tendría parte, porque no soy levita. Entonces, era una ley muy rígida. Busca, mira, un ejemplo muy sencillo. Deuteronomio 21:18. Mira, aquí vamos a encontrar algo un tanto perturbador, hermanos, de lo rígido que era la ley mosaica. Deuteronomio 21:18. ¿Sí, hermanos? Fíjense, esto es lo que Moisés, lo que la ley decía y que tenía que respetar el pueblo de Dios. Miren, ya lo tienen, miren, ahí está en pantalla, dice, fíjense lo que dice.
Dice, si alguno tuviere un hijo, ¿qué? Contumaz y rebelde. ¿Vea? ¿Quién viene siendo un hijo contumaz y rebelde? ¿Eh? Que anda con los, que anda de sicario, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, amigo? O hermano, ¿verdad? Es alguien que anda de sicario matando, que entre el pueblo hubiera alguien así, ¿verdad? Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos venían siendo los líderes, los que eran las autoridades de ahí del pueblo de Israel, los ancianos de la ciudad. Dice, y a la puerta del lugar donde viva, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y ¿qué? Versículo 21, ¿no? Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo, ¿qué? ¿Los cristianos? Dicen los cristianos. ¿Verdad? Todo Israel oirá y ¿qué? Saraí, ¿te gustaría haber vivido allá en aquel entonces? ¿Verdad que, hermanos, verdad que sí? Era una ley bien dura. Y es que esta ley es de que señala el pecado. O sea, tú estás haciendo mal y tú tienes que pagar. Así es, esa es la ley, hermanos. ¿Sí? De hecho, Dios iba a matar a Moisés porque uno de sus hijos no estaba circunciso. Y lo circuncidaron ahí mismo enfrente de él y Dios no mató a Moisés. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque estamos viendo de que la ley, el pacto del Antiguo Testamento no es el pacto de los cristianos. ¿Sí? Bueno, otro texto clave es Gálatas 5, 3 al 4. Qué maravilloso, ¿no? Que vino el Señor Jesucristo y nos quitó, pues y nos, ahora ya no estamos en esa ley, hermanos. ¿Verdad que era una ley muy dura? Ahora estamos bajo la gracia. Y muchos hoy en día no lo saben valorar. Miren, dice Gálatas 3 y versículo 4, dice, así tan... No. Es Gálatas 5, 3. 5, 3. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Vean? ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? ¿Vean? Y en la circuncisión era una cirugía. ¿Verdad? Búsquelo allá en el internet para que entendamos de qué se trataba. ¿Verdad? Hermano, de hecho también la circuncisión también era para la mujer, hermano. ¿Verdad? Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? O sea que si alguien practica la circuncisión, no solamente va a practicar eso, sino que tiene que guardar todo ¿qué? Todo lo que está allá en el Antiguo Testamento, está obligado. ¿Verdad? Así que si somos cristianos, pues no guardemos nada de la ley, porque si guardo algo de la ley, también estoy obligado a guardar ¿qué? Pues todo lo que demás que está allá. Entonces, fíjense lo que sucede cuando tratamos de hacer algo de practicar algo que está en el antiguo pacto. Miren, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense lo terrible es querer practicar cosas del Antiguo Testamento, porque
o bueno, o hacemos lo que Cristo dice, o hacemos lo que el antiguo, lo que la ley de Moisés dice. No pueden ser las dos cosas a la vez. Nada más tiene que ser, ¿qué? Una cosa, hermanos. Entonces, es un error pensar que para ser cristiano tengo que guardar las leyes del Antiguo Testamento y al mismo tiempo la ley de Cristo. Ahora sí, miren, Gálatas 3:13, Sara. Ahorita vamos a tener vamos a tomar la última parte la vemos después de participar de la cena del Señor. Miren, dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel, de todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que Cristo nos salvó o nos quitó de la ley, ¿de qué? De la ley. Y la ley tenía una maldición. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que aquel que es pecador tenía que morir. ¿Verdad? ¿Se fijan? Colosenses 2, versículo 4, ¿saben? Colosenses 2:4. Colosenses 2:4. Dice, no es 2:14. 2:14, Colosenses. Ahí mismo, nomás bájale para abajo. Dice, fíjense lo que dice, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es esa? Pues los 10 mandamientos. ¿Verdad? Esa era el acta, los 10 mandamientos, que quedó, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Anulada quiere decir cancelada. ¿Verdad? Anulando el acta de los decretos, que fíjense, ¿y qué es lo que era? ¿Aquella ley nos ayudaba o nos perjudicaba? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Que aquella ley que nos era, ¿qué? Contraria. ¿Verdad? Porque si pecabas, tenías que pagar. La paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Anulando el acta de los decretos que eran contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, ¿dónde terminó? Por eso la ley, ¿dónde terminó? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Verdad? Entonces, no nos confundamos, hermanos, el nuevo pacto es el que Cristo ha dado a los cristianos y no lo es el antiguo. Hebreos 9:14, ¿Saray? Hebreos 9:14. ¿Es para arriba? Dice así la palabra de Dios, miren, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando en el sacrificio de Cristo, hermanos? Dice que esa sangre es poderosa, ¿verdad? Dice, limpiará vuestras, ¿qué? Conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El versículo que sigue, ¿verdad? Dice, así que por eso es mediador de un nuevo, ¿qué? Pacto. Vean, aquel pacto no quitaba los pecados, pero la sangre de Cristo sí limpia los, ¿qué? ¿Verdad? Dice, y por eso Cristo es el mediador de un nuevo, ¿qué? ¿Verdad? Es en el que estamos los cristianos. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibiesen la promesa de vida eterna. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos esa esperanza, ¿verdad? De vida eterna, hermanos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más tenemos que luchar. ¿Verdad? Cuando nos bautizamos, recibimos ese boleto. El boleto de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer con ese boleto, hermano Juan?
¿verdad? No perderlo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo perdemos ese boleto, hermana Pilar? ¿Eh? Cuando nos retiramos y nos vamos al mundo que no Ajá, cuando que así es. Dios quiere. ¿Verdad? O que estamos llevando una vida desagradable, una vida perversa. ¿Verdad? Lo perdemos. Pero Cristo ya nos dio ese boleto, hermanos. ¿Verdad? Solamente tenemos que perseverar en la vida cristiana. Entonces, un dato interesante es que la salvación que ofrecía el Antiguo Testamento dependía de la perfección, hermanos, lo cual nadie pudo lograr, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo. Ahora, otra pregunta, hermano, otra pregunta. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con los 10 mandamientos? ¿Qué vamos a hacer con los 10 mandamientos, Sarai? ¿Los arrancamos de la Biblia? Ah, mira, aquí están. Los voy a arrancar de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No, hermanos, o sea, no hay que arrancarlos de la Biblia, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios ha dejado en su palabra tiene un propósito, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte. Bueno, hemos dicho que hemos visto dos cosas, hermanos, de que Dios hizo un pacto entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Un pacto es un acuerdo entre dos personas, y habíamos dicho que ese pacto fue o sea, no fue para los cristianos, sino fue dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver como en último lugar acerca de este tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver que esos mandamientos o esos 10 mandamientos fueron renovados en el Nuevo Testamento. ¿Sí, hermano Juan? ¿Qué sucedió con esos 10 mandamientos? Fueron renovados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es que, fíjense, especialmente, ¿verdad? Fueron aquellos que fueron, que ayudan, hermano, es que de hecho estos 10 mandamientos ayudan en nuestra vida espiritual, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios mencionó en esos 10 mandamientos, hermanos, nos ayuda para que nuestra vida sea restaurada de la maldad del pecado. Sí, miren, muchas de estas leyes, ¿verdad? Se llaman leyes morales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir moral, Sarai? Bueno, moral es lo contrario de inmoral, ¿verdad? Díganme un acto inmoral. Bueno, un acto inmoral es, por ejemplo, si alguien anda desnudo, caminando desnudo en la calle, ¿verdad que sí? Eso es inmoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Pues que nuestra vida sea una vida moral, una vida de santidad, de respeto, ¿verdad? Entonces, estas leyes, como son morales, fueron renovadas por Cristo durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Por ejemplo, miren, así como en el Antiguo Testamento era pecado serle infiel a la esposa o al esposo, al cónyuge, bueno, también así Cristo vuelve a establecer este mandamiento, ¿no? Miren, busca Mateo 19:9, Sarai. Fíjense, dice que allá leíamos que teníamos que ser fiel a la mujer de ¿qué? A la mujer de nuestro pacto. Bueno, también Cristo lo dice aquí en Mateo 19:9. Dice así, miren. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿verdad? ¿Qué repudiar? Repudiar es divorciar. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, hay una razón por la cual sí se puede repudiar, ¿verdad? En la Biblia, bueno, de hecho en la Biblia la palabra por fornicación, bueno, es que no es lo mismo en el idioma de nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros vamos al diccionario, ¿verdad? La fornicación nada más la pueden practicar los solteros, ¿verdad que sí?
Vea, la fornicación es, en el diccionario, quiere decir que, por ejemplo, Saraí y el hermano Ulises, que están solteros, vea, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. A eso se le llama ¿qué? Vea, a eso se le llama fornicación, ¿verdad? Pero en el griego, ¿verdad? Si nosotros vamos al idioma griego, esta palabra fornicación abarca gran cantidad de cosas indebidas, de cosas impuras, ¿verdad? Entonces, bueno, que ya no lo voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Si gustan preguntarme allá afuera, pues allá afuera les digo, para no extendernos mucho, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, pero yo digo, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Cristo es la autoridad, Él es el nuevo legislador, ¿verdad? Ahora estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Cristo está dando su ley, y su ley es de que, dice, cualquiera que repudia a su mujer, ¿verdad? Y se casa con otra, ¿qué es lo que sucede? Adultera. Entonces, así como en los 10 mandamientos dice no adulterarás, bueno, también Cristo lo está renovando. ¿Sí, hermano Juan? ¿Verdad? ¿Es pecado qué? El adulterio, ¿verdad? Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? Vean, y el Señor nada más menciona una razón por la cual sí te puedes divorciar y volverte a casar, ¿verdad? Que es salvo por causa de fornicación. Entonces, ahora, otra, dice, ¿qué dice Efesios 4:28, Saraí? Miren, en cuanto al hurto, ¿verdad? Porque decía ya en los 10 mandamientos, no, ¿qué? No hurtarás, o no robarás. ¿Verdad? También dice Efesios 4:28, dice, 28. Dice, el que hurta, dice, ¿ya no qué? Ya no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene que necesidad. ¿Se bien? Ahí se renueva este otro mandamiento. Ahora también dice, también leíamos ahí en los 10 mandamientos que decía, no mata ¿qué? No matarás. ¿Qué dice 1 de Juan 3:15? Fíjense, y de hecho la ley de Cristo va más a lo profundo, ¿verdad? Va a algo más, es que, hermanos, ¿qué es matar? Matar es de que agarras un cuchillo y se lo entierras no sé, en la espalda de alguien, ¿verdad que sí? O agarras una pistola y le disparas. Bueno, hay muchas maneras de matar, pero, hermanos, en la Biblia, ¿saben desde qué momento podemos matar a alguien? Bueno, pues aquí lo dice, miren. Dice, todo aquel que aborrece, ¿qué? A su hermano es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, entonces hay otra manera de matar que no es hablando del cuerpo, hermanos. O sea, desde que estamos odiando, de que guardamos rencor a alguien, esa es una manera de matar, ¿verdad? Y Dios, hermano, y es que una cosa nos va a llevar a otra, ¿verdad que sí? O sea, ese momento de enojo, ese momento de odio, nos va a llevar a cometer, ¿verdad? A cometer un delito, ¿verdad? De quitarle la vida a nuestro prójimo, ¿se bien? ¿Verdad? Pero Cristo va hasta lo más profundo, hermanos. Entonces, de hecho, miren, todos los 10 mandamientos son aplicables a los cristianos, con la única excepción del cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento era, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarse, para santificarlo. ¿Cuál era ese día? El sábado, ¿verdad? Entonces, que era un día para dar gracias y adorar a Dios, el cual fue reemplazado por el primer día de ¿qué? Entonces, y aquí está la muestra, para muestra más un botón. ¿Por qué no estamos reuniendo hoy domingo? ¿Y por qué no nos reunimos el sábado?
Vea, porque los cristianos, vea, de hecho ahorita leíamos el texto de la ofrenda, ¿verdad que sí? Dice, cada primer día de la semana, ¿verdad? Dice, cada uno de vosotros ponga ¿qué? Aparte algo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo ofrendaban los cristianos? Pues los domingos, ¿verdad? Porque era el día en que ellos se congregaban, ¿verdad? En el que ellos participaban de la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ahora pregunta, ¿por qué la mayor parte de los 10 mandamientos son renovados en el nuevo pacto? ¿Sí? Bueno, ahorita ya nomás les mencioné 3, pero si yo me pongo a buscar en la Biblia, ¿verdad? Ahí están todos los 10 mandamientos, hermanos, que fueron renovados, ¿verdad? Excepto el ¿qué? El día de reposo, estamos diciendo, ¿verdad? Pero la pregunta que le estoy haciendo ya ahorita aquí, ¿por qué la mayor parte de los 10 mandamientos son renovados en el nuevo pacto? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, miren, la respuesta es porque los 10 mandamientos revelan la naturaleza de Dios, ¿verdad? O sea que Dios es ¿qué? Dios es santo. Entonces, Él desea que también nosotros seamos ¿qué? Santos. Entonces, debemos de guardar sus mandamientos, hermanos, para poder llegar a conocerle y llegar a ser como Él es. Miren, ¿qué dice esa ley? Primera de Juan 2:3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Ajá, bueno, ya está. Dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo allá en los evangelios, Él dijo, si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Entonces los 10 mandamientos nos muestran el modo correcto de vivir para estar en armonía con Dios y con nuestro prójimo, ¿sí? O sea, todos los 10 mandamientos es algo bueno para que nosotros, hermanos, nos perfeccionemos, para que nos santifiquemos, para poder lograr lo que es la vida eterna, hermano, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento fueron renovados. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Ya le captaste? Entonces, ya para terminar, déjenme decirles, hermanos, que lamentablemente muchos psicólogos andan buscando soluciones a los problemas del hombre, ¿verdad? Basados en fundamentos o en teorías y filosofías, ¿verdad? O sea que a veces la solución ya está en la Biblia y nosotros andamos buscando ¿qué? Que alguien nos dé un consejo, ¿verdad que sí? Hermano, aquí está el consejo, ¿verdad? A ver, pues, ¿lo dejo o no lo dejo? Y si miro acá lo que dice Dios, pues ya ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Me peleo o no me peleo? Pues si volteo a la Biblia, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Y muchos andan buscando psicólogos y teorías y filosofías, cuando Dios, aquí está su palabra, Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Entonces, dice el Salmo 19, versículos 7 y 8, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ¿qué? Los ojos. ¿Sí, cierto, hermano? Hermano, la Biblia nos da entendimiento para saber, hermano, si estudiamos la Biblia nadie nos va a engañar. Vean, fíjense, no necesitamos saber el error. O sea, quién está haciendo lo malo y qué está haciendo lo correcto, incorrecto. Aún en las denominaciones que están haciendo cosas fuera del orden, no necesitamos estudiarlo para entender qué es lo bueno y lo malo. Cuando entendamos lo que Dios dice, vean, vamos a saber qué es lo que no debemos de hacer. Entonces, una cosa que debemos de entender es que los 10 mandamientos no se hicieron para recitarse,
Vea, hay un mandamiento que debería debe resonar en nuestros oídos, hermanos. Vea, para usted que aún no es cristiano, dice Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Ponlo, vamos a ver ahí. Hechos 3:19. Fíjense lo que... Este texto es muy bonito, hermanos, ¿verdad? Es parte de lo que estamos diciendo de que Dios desea lo mejor para nosotros y la ley de Cristo, hermanos, nos va a llevar a un bienestar espiritual. Dice Hechos 3:19, miren, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse? Vea, arrepentir, sí, un cambio de mentalidad. Vea, ¿cuál es la mentalidad que debemos de tener? De dejar de aprender a dejar lo malo y aprender a hacer el bien. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, dice, arrepentidos y convertidos. Vea, ¿qué es convertirse? Hermano, miren, el arrepentimiento es para cuando nos arrepentimos hasta lloramos, porque sabemos que estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento. Vea, que seamos contristados, que nos compungamos de corazón, como dijo el apóstol Pedro, o como lo que dijeron los judíos allá en Hechos 2. Entonces, pero convertirse es cuando ya nuestra vida va cambiando. Vea, es un giro de 180 grados. Vea, en el mundo, en el pecado, vamos caminando hacia lo malo, ¿verdad que sí? Vamos tomando ese rumbo, pero la conversión, ¿qué es? La conversión es un giro de 180 grados, no de 360, ¿sí, hermanos? No de 360, porque otra vez vamos a caer, ¿dónde? A lo mismo. Vea, es un giro de 180 grados. Vea, estamos caminando por el pecado y ahora nos convertimos para ahora ir para caminar con Dios. Vea, dice, convertidos para que sean borrados vuestros ¿qué? Fíjense, hermanos, ¿qué se nos va a borrar? El pecado, ¿verdad? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué sucede, hermanos? ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? Hermana Pilar. Pues cuando estamos aquí, Emma, mire, es que, bueno, cuando a mi mente viene tiempos de refrigerio, es un momento agradable, ¿verdad que sí? Bueno, hasta me lo puedo imaginar, bueno, que estamos ahí, está el calorón y luego está una jarra de agua de sandía, ¿verdad que sí? Y te tomas esa agua y te refresca. Es como un refrigerio, ¿verdad que sí? Pero bueno, aquí está hablando de lo espiritual. Es más, si en mi matrimonio, como dice, estoy agarrado del chongo, ¿verdad? Y tengo, siempre hay discusiones, hay roces, hay amargura. Pero cuando nos arrepentimos y hacemos lo que Dios quiere, vienen esos tiempos de refrigerio, ¿verdad que sí? Va a haber paz, va a haber armonía, va a haber tranquilidad. Y a eso se refiere, hermano. Allá ahorita en la actualidad, ¿verdad que hay mucha gente que vive triste, vive con depresión, vive en traumas? ¿Verdad que sí? Pero, hermano, porque el pecado los ha llevado a ese extremo. Pero cuando dejamos el pecado y hacemos los mandamientos, hablando de lo que hemos mencionado, hermanos, vienen esos tiempos de refrigerio. Entonces, en esta mañana la invitación es que si alguien no ha obedecido el evangelio, lo haga por medio, miren, de oír, de creer, de confesar que Cristo es el Señor, de arrepentirse, aquí lo acabamos de leer, de bautizarse, porque a eso nos va a llevar
El arrepentimiento nos va a llevar a eso, a la conversión, al bautismo, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, ¿verdad? Esta es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Hermano, que esa ley, la ley de los 10 mandamientos, sea nuestro ayo para llevarnos ¿a qué? A Cristo, ¿verdad? Al bautismo, a la obediencia, hermano, y que ya no estemos bajo esa ley. Dice la escritura que la ley era como una carga, ¿sí, hermanos? Entonces, imagínense, ya Cristo nos libertó de esa carga y nosotros no, todavía quiero tener esa carga, ¿verdad? Aún quiero ir, ahí me voy cansando, ¿verdad? Quiero todavía andar batallando con la carga de la ley. Pues como que no, hermano, ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Entonces, Dios les bendiga en esta mañana, hermanos.